Para mejorar entonces la situación, le vamos a pedir a una persona que le hemos orado harto, porque sabemos que tiene todo el criterio y tiene toda la bendición y tiene toda la palabra de Dios, para que nos ayude a entender qué significa ser parte de un equipo de jóvenes y qué significa ser líder de jóvenes y qué significa trabajar con jóvenes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capacitación de liderazgo juvenil? ¿Ok? Así que les quiero pedir un aplauso, por favor, para Daniel Rebolledo, que él está súper capacitado y lo amamos. Y cacha. Daniel, muchas gracias. Está bien. Dale, güey, que morir, dicen. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, joven? Qué bueno verle. Qué gusto verte. Qué gusto. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias, Luis. Gracias también por la invitación. Me siento muy bendecido. Siento que el Señor está haciendo grandes cosas en Chile y ustedes son parte de eso. Yo pensé que iban a decir amén y que iba a quedar la embarrada aquí, pero no pasó nada, pero está bien. Bueno, ustedes son parte de lo que Dios está haciendo en Chile y eso me pone muy contento. Amén. Dios es muy bueno con eso y creemos que es importante la capacitación. Yo soy de las personas que creen que si Dios te llamó, también te va a capacitar. Y yo creo que Dios nos llamó a todos cuando dijo vayan. Pero antes de decir vayan, tiene que haber dicho vengan. Y el otro día compartí en mis redes sociales sobre eso, que hay dos verbos increíbles en el mensaje de Jesús. El primero es vengan. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, agobiados, y lo podemos contextualizar con ansiedad, con estrés, con crisis de pánico, todos los que están con problemas de enfermedad, o los que están viviendo, son papás primerizos y están viviendo esa situación, vengan. Yo los voy a hacer descansar y los voy a llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y ahí viene la segunda palabra. Vayan y hagan discípulos. Y sean esos discípulos esparcidos por todo el mundo. Y Dios nos llamó a eso, a que hagamos discípulos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a hacer? El llamado está, la misión está, la pregunta es ¿cómo? Y eso es lo que vamos a tratar de responder también hoy día, hablando del liderazgo juvenil. Una de las cosas que más a mí me apasiona. Yo tengo una presentación, no sé si la pueden ahí proyectar, la agradecería mucho, para que vayamos hablando. De hecho, yo le puse liderazgo en las nuevas generaciones. No me gusta hablar de jóvenes, adolescentes y preadolescentes, ni niños. Me gusta decir las nuevas generaciones. Y quiero empezar contándoles que gran parte de los sociólogos y sociólogas dicen que una generación se va cambiando cada 20 años. Por lo tanto, si ustedes, a ver, ¿cuántos de acá tienen menos de 20 años? Menos de 20 años. Ahí hay uno. Sí, ok, tú eres parte de la nueva generación. ¿Quién tiene más de 20 años pero menos de 40? Levante su mano. Ustedes y nosotros somos parte de la generación actual. ¿Quiénes tienen más de 40? Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga, porque ustedes son los que nos dan sabiduría, nos ayudan, nos dan consejo, nos abrazan y nos muestran el camino. Ahí está la importancia también de eso. Pero hoy en día hay sociólogos y sociólogas que están diciendo que ya no son 20 años, sino que son cada 10 años. Imagínense, si cada 10 años cambia una generación, quiere decir que las características, la forma de actuar, de vestir, de hablar, de comunicar, de escuchar, están cambiando súper rápido, y eso requiere de una actualización ministerial urgente para nosotros como la iglesia. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo y les pido que me presten 20 minutos de su atención, que todo lo que pueda distraer esto se vaya en el nombre de Jesús y podamos disponer nuestro corazón para que Dios nos hable. Lo primero que les quiero decir es, presentarme. ¿Quién es ese que está hablando? Me decían, nos pide 20 minutos y ni siquiera se presenta. Bueno, mi nombre es Daniel Rebolledo. Ahí aparece la imagen. Más de 10 años trabajando con jóvenes en una iglesia que es la que en este tiempo soy parte del equipo pastoral, que es IPETRI. IPETRI significa Iglesia Pentecostal de la Trinidad. Tiene 55 años de vida. Yo llevo ahí
28 de mis 32 años, porque también estuve en Egipto. ¿Cuántos han estado en Egipto? La pasaron bien, hacen las notas. Sí, yo me creía hasta el faraón, ahí, arriba de los camellos, pero bueno, el Señor me rescató y aquí estamos el día de hoy. Bueno, trabajando con adolescentes, con jóvenes, estudié después, bueno, varias cosas, ahí no las puse, pero simplemente rápido para que sepan: construcción civil, ingeniería en sonido, y después me dediqué a estudiar teología, estudié bachiller en teología en el IMEN acá en Chile, estudié licenciatura en teología en el CET acá en Chile, y estoy cursando hoy día una maestría en teología en una universidad española, TECH, y estoy muy contento de eso porque todo esto me dio la oportunidad de levantar en nuestra iglesia un instituto que hoy día se llama Indipetri, ya lleva 3 años, y la verdad es que estaba enfocado en nuestra iglesia, en nuestra gente. Nosotros tenemos cerca de 82 iglesias en Chile, algunas en Argentina y otras en Perú. Entonces dijimos, vamos a capacitar a la gente de nuestra iglesia. Levantamos el instituto y el 80% de nuestros estudiantes no son de Indipetri. Y cada vez va creciendo más la gente que está estudiando teología y nos gusta muchísimo, y es muy bueno porque también es mi fuente laboral, así que entre más estudiantes, que bueno es eso, pero no son de nuestra iglesia. Entonces ahí estamos trabajando y viendo qué pasa en ese aspecto. Yo soy el director y profesor también de esa institución, entonces cumplo varias labores, como ustedes pueden darse cuenta, y pertenezco a una organización que trabaja con gente como ustedes, con líderes de las nuevas generaciones, sean líderes de niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, pastores o padres. Y esa organización se llama E625. Y si podemos pasar a la siguiente presentación. Diapo, ahí está. E625 significa especialidades desde los 6 hasta los 25 años. Y plantea de que hay que tener un liderazgo generacional en la iglesia que trabaje en conjunto y no separado, porque comúnmente en las iglesias existía lo que era la escuela dominical, en donde se metía a todo aquel que se consideraba, que se entienda lo que voy a decir, más inmaduro, un niño, un preadolescente, un adolescente, a veces hermanos grandes también estaban ahí, y ellos eran los que pasaban ahí. Pero los jóvenes tenían sus reuniones también igual aparte y eran como súper separados, y no existían prácticamente los adolescentes, menos los preadolescentes. No eran parte. De hecho, el término preadolescente se viene recién a acuñar en los libros académicos en español desde el 2000 en adelante. Antes de eso no se hablaba de preadolescentes. En inglés le llaman tweens y viene justamente de este juego de palabras que es between, entre niño y entre adolescente. Los preadolescentes son los que no se definen ni como niños ni como adolescentes, pero son el público objetivo de las grandes industrias como MTV, Disney, Netflix y todas las plataformas que ustedes conozcan, porque están apuntando a ellos. A ellos y a ellas. Así que es bastante interesante. Y a E625 nosotros tratamos de brindar herramientas para que personas como ustedes puedan servir mejor en sus iglesias locales. Nosotros no somos una iglesia, y nosotros somos una organización paraeclesial. O sea, servimos a la iglesia para que la iglesia sirva mejor. Y esa es nuestra intención. ¿Y cómo nace todo esto? Bueno, hay un amigo que se llama Lucas Leis, que es el fundador de E625, y Lucas, aparte de estudiar teología, él es doctor en teología, estudió neurociencia, y en un momento se dio cuenta que la neurociencia marcaba muy claramente las etapas con los rangos etarios de las personas, y que la educación convencional se había dado cuenta de esto, pero no ahora, sino que hace mucho tiempo, y lo estaba aplicando, y la iglesia no lo estaba haciendo. Entonces comenzó a investigar y comenzamos en conjunto con el equipo, con psicólogos y con neurólogos y con mucha gente a poder definir edades para poder entender qué etapas estaban viviendo cada persona. Entonces todos saben que desde 0 podríamos hablar hasta 3, pero nosotros lo definimos hasta 4 o 5 años. Primera infancia como gran rasgo, ¿cierto? Van creciendo, se van formando, pero desde los 6 años hasta los 9 ya le podemos nombrar niños y
niñas como tal. Entonces nosotros como S25 le nombramos niños y niñas a los que tienen de 6 a 9 años. Después vendrían los preadolescentes, esos que ya no se sienten tan niños, que son un poco agrandados, pero tampoco son tan agrandados para meterse con los adolescentes. Entonces son preadolescentes y ellos están entre un rango etario de los 9 a los 11, 12 años como máximo. Ya cuando tienen 13 vendrían pasando a la etapa de la adolescencia. Una de las etapas que algunos dicen es más dura, pero yo creo que es duro ser un adolescente en un mundo como este, más que el adolescente como tal. Yo creo que es difícil ser un adolescente en un mundo en donde nadie te toma en cuenta, en un mundo en donde nadie tiene tiempo para ti, en un mundo en donde la gente avanza y no escucha nada. Y cuando ellos dicen necesito esto, nadie le responde y le dice, ok, ya bueno, cómpratelo, ya. Pero no, es que necesito hablar, no, pero otro día estoy cansado. Entonces viven una situación difícil. Y nosotros definimos a los adolescentes desde los 13 hasta los 17 años. Aunque hoy en día también sabemos y lo reconocemos, en la neurociencia también se está hablando de una adolescencia tardía, en donde hay adolescentes que ya no tienen solo 17, sino que 20, 24, quizás un poco más, en donde tienen conducta, Juanjo puede ser, en donde hay conductas que van mostrando, y es porque el ser humano no madura en todas sus áreas de la misma manera. Podemos encontrar a alguien y decir, wow, este hombre en el Señor es increíble, pero ese hombre en el matrimonio tiene grandes conflictos porque emocionalmente no es igual de maduro que en el espíritu. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser espiritualmente maduro pero emocionalmente no? Porque es humano. Y está compuesto no solo de algo espiritual, sino que también de emociones. Y las emociones son parte de nuestro cuerpo. Somos seres espirituales, pero también seres emocionales. Así que también nos enojamos. Sí, nos enojamos. Miren al pastor. Sí, también se enoja el pastor. Mírenlo. Todos nos enojamos, aunque parezcamos quizás ser más maduros espiritualmente hablando. Entonces, todo esto nosotros lo hablamos y decimos, bueno, sí, es verdad, pero lo definimos hasta este momento, los adolescentes desde los 3 hasta los 17, y los jóvenes, que también les podemos llamar universitarios, los definimos desde los 18 hasta 25 años. Por lo tanto, cuando en la iglesia, y yo siempre lo digo, cuando en la iglesia dicen, ¿dónde están los jóvenes? Y hasta la hermana que apenas llega a la iglesia levanta, en realidad no hay tantos jóvenes. Y si ustedes ven hoy día la iglesia global, se van a dar cuenta que el grupo mayoritario viene siendo de preadolescentes a adolescentes, pero no de jóvenes. ¿Y por qué? Porque los jóvenes están emigrando, o mejor dicho, fugándose de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en donde el joven o la joven encuentra su profesión y siente que no puede servir en la iglesia con su profesión. Por lo tanto, se dedica a su vida y como siempre quiso trabajar para viajar, porque son de una tendencia, hoy día los jóvenes sobre todo somos, de querer viajar, de querer salir. Trabajamos para poder realizar esas cosas y tenemos un problema de rol y de identidad. Porque creemos que la profesión que adquirimos es la prioridad y ponemos el rol en prioridad. Por ejemplo, yo estudié sonido, entonces yo soy ingeniero en sonido. Donde vayan, díganme ingeniero en sonido o teólogo. Donde yo vaya, díganme teólogo. Pero en realidad yo no soy teólogo, yo no soy ingeniero en sonido porque ese es mi rol solamente. Yo soy, primero que todo eso, hijo de Dios. Porque esa es mi identidad. Y eso es justamente el problema que hoy día tienen las nuevas generaciones. Un problema de identidad. Y ese problema de identidad tenemos que trabajarlo y para eso estamos aquí. Así que el Señor los llamó justamente para eso. Pero creemos, si podemos avanzar, creemos que todo comienza en la niñez. Ustedes se preparan para trabajar con el Ministerio Juvenil y me parece excelente. Los felicito, qué bueno. Pero déjenme decirles que ustedes no podrían hacer nada sin el Ministerio de Niños.
Ahí es donde comienza todo. Y ahí es donde comienza la iglesia. Y ahí es donde están los futuros líderes, los futuros pastores, adoradores. Pero ¿cómo vamos a trabajar con ellos si yo me quiero dedicar con los jóvenes? Es que en realidad usted no necesariamente va a trabajar con los niños, va a trabajar de manera horizontal, de manera relacional e intencional con los líderes y maestros de niños, para que el traspaso, la transición sea correcta. Porque déjenme decirles que probablemente las iglesias en nuestro país serían muchísimo más grandes si nunca hubiésemos perdido a todos los niños que estuvieron alguna vez en nuestra iglesia y se terminaron yendo. Hablando de eso, justamente Lucas Leis, hace unos meses atrás estuvo en nuestra iglesia y nos preguntó y nos dijo: ¿cuántos años llevan ustedes acá en este lugar? 55. Ok. Supongamos los últimos 10 años. ¿Cuántos niños pasaron por acá? ¿Cuánto más grande sería hoy día la iglesia si hubiesen sabido retener a esos niños? ¿Y por qué no los retuvieron? 3 características fáciles que podríamos decir: no los tomamos en cuenta desde cuando llegan, porque cuando la gente llega con niños, ¿qué hacen las personas que están en bienvenida, primera impresión, voluntariado, allá afuera? Saludan a la gente adulta, pero ¿y el niño? Pasó y se me fue. Es más, de hecho, la gente que trabaja con niños y niñas recomienda que cada vez que saludemos a un niño o a una niña, bajemos a su nivel para poder acercarnos a ellos y mostrarle que nos importan y nos interesan. Y que son importantes para nosotros. Y si son importantes para nosotros, ellos van a decir: mira, me están tomando en cuenta, aquí me quiero quedar, no me quiero ir. Entonces, ese es uno de los primeros problemas. Segundo, nuestro lenguaje en la iglesia es muy adultocéntrico. Somos muy adultocéntricos para hablar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estuvo su semana de trabajo? ¿Cómo estuvo su semana en la familia? ¿Qué fue lo que hablaron? Y los niños, nada de eso. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Perdiste? ¿Ganaste en tu juego? Free Fire, lo más novedoso que yo alcancé a jugar. Ya no juego mucho, pero jugué mucho tiempo para poder hablar con los niños y decirles: mira, me conectaba con ellos por internet para mantener una relación sin ser parte del ministerio de niños. Porque eso es lo que deberíamos hacer, ya que esos niños en 4, 5, 6, 8 años más van a estar con nosotros. ¿Y qué van a hacer cuando ellos entren? ¿Van a ver a personas desconocidas? ¿O necesitan ver a alguien de confianza, cercano, que siempre estuvo con nosotros? Lo que nosotros como S25 proponemos es generar un acompañamiento desde la niñez. Por eso creemos que todo comienza en la niñez y las transiciones son vitales. Cuando un niño deja de ser niño y pasa a ser preadolescente, tenemos que ser intencionales en nuestra forma de trabajar. Podríamos hacer lo mismo que hace la educación secular. Graduémoslo. Y que pasen de la niñez a la preadolescencia y ellos entiendan que pasaron de etapa y de nivel. Lo mismo cuando pasan a ser adolescentes, lo mismo cuando pasan a ser jóvenes y lo mismo cuando dejan de ser jóvenes. Porque ahí hay un vacío súper grande en las iglesias que hasta el día de hoy en Hispanoamérica no saben cómo llenarlo. Y es con las personas que tienen 30 años, que no están casadas o que estuvieron casadas y ahora ya no lo están y no saben a qué grupo pertenecen. Que tú ya eres muy grande, ándate a las mujeres, pero es que las mujeres no, porque son más adultas. A los hombres no, porque son más adultos. Y ahí comienza un problema. Y ahí tenemos que apuntar porque el año 2030 y 2035 Chile va a aumentar en un 15% su edad de cuanto a las nuevas generaciones a adultos. Por lo tanto, en la iglesia no vamos a tener tantas nuevas generaciones, vamos a tener más gente adulta. ¿Y cómo vamos a trabajar con ellos? Ahí tenemos que pensar. Bueno, las transiciones, como les dije, son vitales. Nosotros respetamos y respaldamos el diseño de Dios que dice que cada etapa del desarrollo necesita un abordaje pastoral pertinente. Y cuando hablo de un abordaje pastoral pertinente, estoy hablando netamente de acompañamiento espiritual. Acompañamiento. Estar con la persona.
Porque un líder, y ya les voy a ir a la definición de un líder y voy a hablar sobre eso, pero antes de quiero hacer toda esta introducción, que créanme que son 20 minutos, yo no me voy a pasar, para que podamos entender la labor, pero importantísima que nosotros tenemos. Pero antes de eso, déjenme decirles que el acompañamiento es más importante que el sermón que yo puedo dar. Mi sermón puede ser muy homilético, con una hermenéutica increíble, teológicamente hablando. Puede ser, wow, vuela la cabeza, la gente se levanta, amén, aleluya. Pero si se van y yo no genero un acompañamiento con esta gente, cuando ellos estén viviendo situaciones difíciles, ¿nos van a buscar a nosotros o van a buscar a alguien de confianza? Hay estadísticas que la Pew Research, que es una de las organizaciones más grandes de estadísticas de Estados Unidos, da y que nos hace pebre a nosotros en Latinoamérica como iglesia, dice que justamente no confían las personas en la iglesia ni en los líderes porque ellos no tienen tiempo para poder relacionarse ni vincularse con ellos. O sea, el liderazgo está acá arriba y la demás gente está allá abajo. Y cuando hay problemas allá abajo, ok, arríglensela, porque el liderazgo tiene sus propios problemas. En ese sentido, voy a citar a Chris Méndez, pastor de Hilson, Buenos Aires o Latinoamérica, que dice, bueno, el problema es el liderazgo, pero también el liderazgo es la solución. Y la solución sería que fuéramos no tan verticales en nuestra forma de liderar, sino que más horizontales. Y que podamos sentarnos a escuchar y wow, qué tremendo, y oh, mira, no sabía que estabas viviendo esto. Y hacer algo que fallamos mucho. Y vaya que fallamos mucho, y es ser precavidos y ser cautelosos y guardar el silencio de lo que nos dicen. Si alguien nos cuenta un secreto, no podemos estar ventilándolo. No podemos. Si alguien nos revela una situación en la iglesia, un pecado o algo que vivió, que quizás no es algo reiterado, pero se dio una vez y es potente. ¿Ok? Seamos personas de confianza y oremos, acompañemos. Y antes de juzgar y de apuntar con el dedo, extendamos la mano y pongamos nuestro hombro. Porque esas personas van a necesitar muchísimo eso. Por eso pastorear es fundamental. El pastoreo es fundamental. Algunos le llaman mentoreo hoy en día. Bueno, hace tiempo por el tema del coaching. Sí, está bien, se entiende. Pero el acompañamiento como tal, el pastoreo es fundamental. Quiero decirles rápidamente, antes de hablar de liderazgo, que el primer plan de Dios para la humanidad es la familia. Y la familia no es una familia quizás como ha creído la sociedad idealizada. Una familia donde hay un padre, una madre, hijos y que todos vayan felices a la iglesia. Probablemente la iglesia, y ustedes lo deben ver, no tengan ese tipo de familia. Nosotros en un momento nos dimos cuenta hace un par de años cuando decíamos, reúnanse las familias, y veíamos a una señora sola, a un caballero solo, a niños solo, a jóvenes solo, y decíamos, no, cuidado, no cometamos este error. Porque por más que queramos ser intencionales al momento de decir abraza a su familia y esté con ella y este momento es de oración, hay gente que va a quedar sola y se va a sentir herida. Y así fue. Lo tuvimos que solucionar. Y hoy día lo que nosotros hacemos es trabajar de alguna u otra manera en los grupos pequeños, como ustedes le llaman, nosotros le llamamos grupos de conexión, que son temáticos muy similares a los de ustedes, en donde trabajamos justamente esta temática de la familia, y nuestro eslogan desde el 2020, justo en pandemia, hasta hoy en día, es el eslogan que ocupamos nosotros en el 25. Familias sanas, iglesias fuertes. Porque entendemos que si las familias están sanas, la iglesia va a ser fortalecida por sí sola. Y vaya que necesitamos tener iglesias fuertes hoy en día en medio de una sociedad complicada, una sociedad que está con mucho odio, con mucho rencor, con mucha división, con muchas posturas, que está ideologizada, que está complicada en cuanto a sus demandas sociales. Algunos dicen que pasa esto, que reclaman esto otro, y todos entendemos que no ha estado bien la cosa. Pero cuando no ha estado bien la cosa en la historia, aparece la iglesia.
y la iglesia presenta a Cristo. Y eso es lo que yo, por lo menos personalmente, he extrañado mucho en este tiempo. Entonces, el plan A de Dios es la familia y la meta es la madurez. Que cada persona alcance la madurez. ¿Cuál es la meta de un liderazgo? Que al que discipule alcance la madurez en Cristo Jesús. Así de sencillo. Pero ellos, ¿cuál es la meta con ellos? ¿Por qué los pastoreas? ¿Por qué los lideras? Para que alcancen la madurez en Cristo Jesús. Así de simple y así de sencillo. Pero ¿cómo van a alcanzar la madurez en Cristo Jesús si yo no la alcanzo primero? Tengo que confrontarme justamente con esto. Y es una realidad. Ahora, como dice justamente Lucas, el director de especialidades de C25, la historia de Jesús no es la de alguien que se hace grande al haber sido pequeño. No es la historia de un don nadie que se hace poderoso, ni alguien que prospera al haber sido pobre. La historia de Jesús es una historia totalmente opuesta a la de todos. Él se apagó el brillo. No se apagó. Está prendido. ¿Lo muteé? No, tampoco. El diablo se mete en estas cosas. Así le dicen a los solistas, el diablo. El colmo de un solista es que se le mutee el micrófono. A mí siempre me pasa que voy a predicar a algún lado, acoplándome con los micrófonos, se me mutea, pero en realidad la gente que trabaja en el área técnica es increíble y es muy necesaria dentro de las iglesias. Y damos gracias a Dios por ello. ¿Qué tal si le damos un aplauso también a él de ánimo en este momento ahí? Son cosas que... Mira, encuéntrame. Sí. Uno, dos, tres. Cayó el sistema. Sí. Ya, no lo puedo subir así, pero yo sé que están grabando, entonces a lo mejor ahí en la Ese grabación... no, que está muteado. Voy a aprovechar de decir algunos anuncios. Ese no. Podría contar algunas cosas de Juanjo también. Sí. Es que esto de acá. Pero son buenos. Esto tenemos uno, dos, tres. Y ese que está muteado. Sí. No. Pero se va a entender lo que estamos hablando. Para mí me interesa eso. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Bueno, está ahí. Sí, vos pico acá, pero no sale allá. ¿Sigo ningún problema? Ok. Entonces, como le dije, el plan A es la familia, la meta es la madurez. Y como dice justamente ahí, la historia de Jesús no es de alguien que se hace grande al haber sido pequeño como todo, porque cuando uno ve una película es como... Jesús ya era grande. Y los... La historia de Jesús es pequeño por amor a los demás. ¿Quieres liderar? Eso es liderar. Sí. No, porque parece que está desmuteado. Hablando de todo esto, el apóstol Pablo... Ese, mira. Sí. Sí. 1, 2, 3. Sí. Yo no sé si yo lo podría decir, pero él dice, imítenme a mí, como yo imito a Jesús. Ese ya para potente, decir imítenme a mí, no sé, difícil. Pero en otras ocasiones también dice, imiten a Cristo. Imitemos, seamos imitadores de Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo podríamos imitar a Jesús? Primero tendríamos que definirlo. Y yo creo que la Biblia define muy bien a Jesús y lo hace el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando empieza a hablar del amor. Estás con la luz prendida, pero es que... Si lo podemos poner, pero si no lo podemos poner, abrimos la Biblia inmediatamente. ¿Está ahí? Perfecto.
Sí, ahí volvió. Qué bueno. Yo le decía no sobre esa que aparece ahí, porque en realidad lo que les iba a decir era otro versículo que está en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, que ustedes lo han escuchado 1.000.000 de veces. Versículo 4, y que dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en la Reina Valera, y la Biblia dice, y habla acá del amor. Y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y ustedes me van a decir, ya, ok, pero esa es la definición de amor. Sí, pero Juan, el discípulo, en un momento dice que Jesús y que Dios es amor. Entonces, en un ejercicio rápido, les voy a pedir que saquen la palabra amor y coloquemos la palabra Jesús en ese versículo o en esos pasajes. Y esto sonaría de la siguiente manera. Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta, Jesús nunca deja de ser. ¿Cuántos creen que esta es la definición de Jesús? Me encanta, pero como les dije recién, el apóstol Pablo estaba diciendo, sean imitadores de Jesús, o sea, nosotros deberíamos ser como Cristo, como Jesús. Entonces hagamos otro pequeño ejercicio rápidamente y saquemos la palabra amor, saquemos el nombre de Jesús y pongamos nuestro nombre en donde dice amor. A ver cómo sonaría. Yo lo voy a colocar con mi nombre. Y esto se escucharía así. Daniel es sufrido. Daniel es benigno. Daniel no tiene envidia. Daniel no es jactancioso. Si mi esposa estuviera aquí se estaría riendo. Daniel no se envanece. Daniel no hace nada indebido. Daniel no busca lo suyo. Daniel no se irrita. Daniel no guarda rencor. Daniel no se goza de la injusticia. Siempre se goza de la verdad nomás. Daniel todo lo sufre. Daniel todo lo cree. Daniel todo lo espera. Daniel todo lo soporta. Daniel nunca deja de ser. Si yo le preguntara a mi esposa, a mi familia, oye, ¿esa es mi definición? Ellos dirían, no. Si ustedes me preguntan a mí, tampoco, no es mi definición. Les pregunto, ¿es su definición? ¿Cuánto nos falta para parecernos a Jesús? Nos falta un montón. Nos falta un montón. ¿Un montón? Y ahí es cuando se nos cae todo egocentrismo cristiano religioso de decir, oye, yo estoy bien. O sea, yo oro todos los días, yo leo la palabra, yo soy comprometido. Yo estoy ahí. Pero llevémoslo a la Biblia. Esa es la definición justamente también de un líder. Y Lucas justamente no habla de ese significado de liderazgo. Liderazgo es influencia, liderazgo es amor, es servicio. Liderazgo no es popularidad. Yo estoy en contra, aunque quizás es muy extraño, porque para los que ahí nos seguimos en las redes sociales, estoy en contra de que se le denomine influencers a los que son populares en las redes sociales. Estoy en contra, porque ellos no son influencers realmente, son populares. Son populares, pero no realmente están influenciando a todas las personas. Entonces, el mayor influencer de la historia fue el único que marcó un antes y un después en la humanidad. ¿Algún otro influencer lo podrá hacer? Pero nosotros estamos llamados a marcar la diferencia y a hacer mayores cosas que nuestro maestro. Entonces, como líderes, el día de hoy, fuera de esta iglesia y en esta iglesia, deberíamos estar marcando la diferencia. Trabajar con jóvenes, les quiero decir inmediatamente ya en los últimos 5 minutos que me quedan, no es fácil. Es difícil. No les voy a mentir. Porque si estuviera aquí para mentirles, le diría, trabajen con los jóvenes. Es lo mejor de la iglesia. Es la preparación para el llamado pastoral que ustedes tienen. No es así. A veces salen canas, no solamente blancas, sino que verdes y de todos los colores.
A veces les dicen que sí y ustedes se emocionan y llega el día de la junta y no llegan. Y a la hora después mandan el mensajito. Tuve un problema. Mi abuelita estaba enferma. No, es que tuvo un problema, la micro no pasó nunca. Sí, se me pinchó una rueda, no alcancé a llegar, perdón. Ya no importa, la otra semana sí, la otra semana yo estoy ahí, pero vas a venir con tu polola, con mi polola yo voy a estar ahí. Llega la otra semana, nada. Le escribimos y ya no salen los dos checks, solo sale uno. Bloqueado. Pasa y va a pasar y les va a pasar, y si no les ha pasado, les va a pasar. Pero nosotros no estamos sirviéndole al Señor en el ministerio juvenil para que todo salga bonito y para que todo salga como nosotros queremos. Nosotros estamos en el ministerio juvenil sirviendo para poner la otra mejilla, para dar la milla extra, para dar y no esperar nada a cambio. Nosotros lo hacemos para el Señor. Y esa es una gran diferencia. La gente está buscando desesperadamente, si avanzamos una más, la gente está buscando desesperadamente líderes que los guíen, que le agreguen valor a sus vidas, que los influyan positivamente y que los sirvan. Servicio. Que los sirvan, que los alcancen, que los abracen. Eso está buscando la gente. Eso está buscando un joven hoy en día, un adolescente. El adolescente necesita con urgencia a alguien que lo escuche, no a alguien que lo sermonee. ¿Por qué? El sermón le va a ayudar, por supuesto, y hay que sermonear a algunos, muchísimo. Pero, ¿cuántos de ellos son escuchados en sus casas? ¿Cuántos de ellos tienen padres que se sientan y les dicen, ven, cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo ha estado tu vida escolar? ¿Alguna vez te han hecho bullying? ¿Alguna vez te ha gustado un chico, una chica? ¿Alguna vez te has sentido atraído? ¿Has besado a alguien? ¿Has ido más allá y has tenido contacto sexual con alguien? Los padres no hablan de esto. De hecho, la encuesta bicentenario que salió el año pasado de la Universidad Católica dice que el 90,5% de los padres en Chile no habla de sexualidad con sus hijos. Entonces pregunto, ¿quién habla de sexualidad con sus hijos? Los amigos. ¿Levantaste la mano para hacer una pregunta o para decir algo? Y me encanta que seas parte de ese 9,5%. Y me encanta, porque eso no debería ser solo de un 9,5%, debería ser la totalidad. ¿Por qué van a aprender de sexualidad por las redes sociales, por TikTok, por YouTube? ¿Por qué van a aprender de sexualidad por lo que dicen los amigos en el colegio si le podemos también nosotros como padres, como líderes hablar de esto? Sobre todo a los niños hay que enseñarles cuáles son las partes privadas, para que ellos puedan prevenir. Insisto, es mejor prevenir que lamentar. En las iglesias nos gusta muchísimo la gente que se sube a este lugar y cuenta, yo antes era drogadicto, yo antes era ladrón y el Señor me cambió, la cara no, pero me cambió el corazón. Y qué bonito, y qué bueno. Y qué lindo el testimonio. Pero qué genial sería que nadie tuviera que contar esos testimonios y todos lo tendrían que decir. Yo he estado toda la vida en la iglesia. Porque mis padres desde pequeño me enseñaron el camino del Señor y yo no me quiero alejar de ese camino. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Los primeros influencers en la vida de los hijos son los padres. Son los padres. No son el líder, el pastor, el profesor, son los padres. Son los padres. El problema es que hemos enseñado que lo espiritual y el discipulado está en la iglesia y no en el hogar. Hay un gran conflicto con eso. El hogar es el aula más poderosa de discipulado que un niño o una niña puede tener. Y eso marca la diferencia, marca las vidas. Por eso es que nosotros como Ministerio Juvenil tenemos que entender que si somos líderes, hay que incluir a los padres en nuestro trabajo. Si el proceso educacional secular incluye a los padres por lo menos para informarles qué van a hacer, cómo van las notas. ¿Por qué nosotros no tenemos, por qué nosotros no los incluimos a principio de año, mitad de año, fin de año o durante los meses y tenemos charlas con ellos y le hablamos de cosas? Yo hasta el día de hoy conozco a padres que no saben lo que es bullying.
todavía no saben qué significa. Menos van a saber lo que es un sexting o hablar de otras cosas más profundas. No tienen idea. No tienen idea. Entonces eso para mí es súper, mega complicado. Jesús, el mejor líder de la historia, no habló de conquistar, pero sí habló de servir. Por eso es que el liderazgo no va... ¿Han escuchado cuando dicen, esta generación que está hoy en día en la iglesia es la generación de David, que se levantará como gran hombre y derribará gigantes y tomará la piedra, lo que hay en su bolsillo, tómelo, va a vencer y derribar a todos esos gigantes? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y se van todos inyectados, sí, somos David, sí. Pero en realidad esta generación no está llamada a conquistar. Esta generación está llamada a servir. Y creo que el servicio tiene que ser nuestra piedra inicial en el camino del ministerio juvenil. Si ustedes quieren ser líderes, sirvamos. ¿Cómo? Miles de formas de servir. Miles de formas. Pero hay una que marca la diferencia. El amor. El amor la va a marcar. El verdadero liderazgo, como dije, empieza en el amor. Las nuevas generaciones con la iglesia, ¿qué piensan? La iglesia de las nuevas generaciones. Cuando alguien les dice, ok, levanten un ministerio juvenil a las nuevas generaciones. ¿Qué les dice? Bueno, ok, levanten una banda, porque con la banda van a estar bien. Con que tengan una reunión semanal, que se junten una vez a la semana, todo pasando. Con que vayan a un campamento o a un evento de jóvenes, súper bien. Que los líderes deben enseñar de Jesús, claro, eso lo sabemos todos. El pastor tiene que siempre corregirlo de sus errores, claro, también lo sabemos todos. Y si se va ante la iglesia es porque quizás los líderes no están haciendo bien su trabajo. Entonces, muchas veces las iglesias suelen decir que la culpa de que un joven se vaya de la iglesia es del líder. Pero cuando pasa eso es porque el liderazgo principal de la iglesia no ha entendido que la responsabilidad de las personas espiritual no es solo del líder, es de la iglesia completa. ¿Saben cuál es el primer pecado de la iglesia primitiva, como se le llama, la iglesia después de Jesús? La mentira que dijeron Zafira y Ananías, o Ananías y Zafira. Mintieron porque quisieron aparentar algo. Hoy día estamos frente a una generación que aparenta en las redes sociales victoria, que aparenta en las redes sociales. En las redes sociales están las mejores fotos. Recuerdo que hace varios años atrás una hermana se me acercó y me dijo, yo no necesito hablar con usted porque en las redes sociales sé todo lo que hace. Y yo me reí y le dije, hermana, usted en las redes sociales solo ve lo que yo quiero que usted vea, pero no ve mi vida. No ve mi vida. Y si usted está creyendo y diciendo, wow, este es un tremendo hombre de Dios porque está predicando acá, está allá, está haciendo esto otro, sí, que Dios ha sido bueno conmigo, sí, pero no soy un tremendo hombre de Dios porque me he estado equivocando muchísimo. Y eso no lo he publicado porque no me da la personalidad para hacerlo. Entonces, vivimos en una generación de apariencia y no tenemos que caer en esas apariencias. Y la iglesia a veces cree que con que se junten una vez y se vean en las fotos o en la, no sé, en la planilla, que hay muchas personas, está genial esto, pero en realidad no está tan genial. Porque no está siendo intencional. Es como ir a una fiesta. Y que haya mucha gente, pero no estén tus amigos. ¿Está buena la fiesta? ¿Que hay mucha gente? Claro. ¿Pero qué pasa con tus amigos? Te vas a sentir solo igual, porque por más que haya mucha gente, si eres introvertido, difícilmente vas a hablar con ellos. Hay mucha gente que está rodeada de personas, pero se siente sola. Eso me pasó a mí cuando me alejé de la iglesia. Estaba rodeado de gente. Mucha gente, pero me sentía solo. Y esa soledad solo Jesús la pudo llenar. ¿Qué piensan las nuevas generaciones de la iglesia? Primero vimos qué piensa la iglesia de las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué piensan las nuevas generaciones de la iglesia? Dicen, la iglesia es aburrida, porque siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. La iglesia es para adultos, no es para gente joven. Eso es lo que dicen las nuevas generaciones. El sistema es muy monótono, siempre lo mismo. Cantan, avisos, cantan, palabras, ofrendan, cantan, se sientan, o avisos de nuevo, cantan y se van. Pregúntenle a cualquier adolescente joven cuál es el programa de la iglesia.
Se lo saben de memoria. Muchos dicen que el pastor, no sé cómo será acá, se demora más de una hora en predicar. No solo el pastor en realidad, sino que los predicadores. Nosotros en nuestra iglesia teníamos ese problema, no solo con mi pastor, que es obispo también, sino con los predicadores como tal, que estaban ahí 1:20. Yo ya estaba durmiendo ya. O sea, a los 20 minutos yo ya perdí la atención. Perdí la atención de lo que estaba hablando. Porque eso pasa. Educacionalmente lo enseñan. No podemos retener tanta información en tanto tiempo. Más encima, si es que se ponen a predicar de algo que son reiterativos y al final, en vez de concluir, se terminan yendo, como decimos, por las ramas y no se entiende ningún mensaje y terminaron hablando de David y terminan predicando de, no sé, de Abraham. Ese es un problema. Y las nuevas generaciones se dan cuenta. ¿Y saben por qué se dan cuenta? Porque ellos van a colegios, universidades, en donde tienen profesores que son capos, que son secos, y que en 15 minutos lo dicen todo. Y dicen, pero en la iglesia no. Entonces lo cuestionan. Nosotros en este momento lo que hacemos es que tenemos nuestro cronómetro y compartimos 25 minutos de mensaje. 5 minutos, aparte de los 25 minutos, de ministración, entre comillas, si es necesario. Y la gente, la verdad es que está extasiada, porque se puede ir más rápido, porque puede ir a comprar a la feria, porque puede ir a almorzar con su gente, y ya no tenemos un problema que teníamos antes. La gente se nos iba antes de que terminara el mensaje, porque quería llegar a almorzar y quería esto y esto otro. Ahora la gente se queda. Es más, termina la reunión y se quedan. Hay que echarlos. Así que la hermana que cuida ahí el templo los echa a todos. Pero bueno, es una realidad. Entonces, la banda siempre toca lo mismo. Una queja de la nueva generación en la mayoría de las iglesias. No hablan del aborto o de justicia social o de feminismo, etc. Acusan que la iglesia guarda silencio con estos temas. ¿Qué pasaría si llega un homosexual a la iglesia? ¿Qué dicen las nuevas generaciones? Estamos convencidos que no lo van a recibir bien, sobre todo los más adultos. Hablan mucho de cómo debemos votar los cristianos y cristianas, induciendo a la manipulación. Todo esto yo lo saqué justamente también, ustedes lo pueden buscar en la encuesta Bicentenario 2022. Está desarrollado y por completo, en donde dice que nosotros estamos fallando un montón y que la iglesia hoy día tiene adherentes, podríamos llamarle, cerca de un 15% de la población chilena. Esto fue en 2022, encuesta Bicentenario, una de las más reconocidas y respetadas, y eso es fuerte. Porque 10 años atrás se decía que en esta fecha íbamos a tener cerca del 20, 25, hasta el 30, algunos decían, por ciento de cristianos en Chile. Pero hoy día no es así. Y la mayoría apuntan, ¿saben a quiénes? Al liderazgo. Que el liderazgo los dañó, que el liderazgo los defraudó, que el liderazgo no estaba para servir, estaba para ser servido, que el liderazgo no amaba, que el liderazgo no guardaba secretos, que el liderazgo no estaba cuando se le necesitaba. Por eso, si ustedes quieren ser líderes, tienen que aceptar este gran desafío, que es potente, que es fuerte. Hay una frase, y ahora sí termino, y si avanza un poco a una imagen, yo te digo cuál, avanza nomás. Por favor, que me gusta mucho, dale más, dale otra vez. Esa. Yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes la tengan y todo. De hecho, se la mandé en PDF y en PowerPoint. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Steve Jobs, probablemente el hombre con mayor ingenio en cuanto a la tecnología, y él decía que la innovación distingue a un líder de un seguidor. La innovación va a ser una característica del liderazgo. Si nosotros sabemos innovar, vamos a estar liderando. Y de hecho, si ustedes ven, la gran mayoría de las personas, bueno, acá no lo tengo el diseño, pero tenemos iPhone, ocupamos Mac, y de hecho, los que hemos trabajado en sonido o en multimedia, sabemos que el iMac o el Mac está más compatible con las consolas, con muchas otras cosas, porque el tipo fue ingenioso y fue innovador. Yo pregunto,
¿Qué estamos haciendo de innovador hoy día para que el 2025 como iglesia marquemos esa diferencia y los jóvenes y adolescentes digan, no puedo no ir a la iglesia, tengo que ir? Porque es la iglesia la que la está llevando, es la iglesia lo que está marcando la diferencia. Esa es la iglesia en donde la gente se está sanando, no solamente espiritual, sino que emocional y físicamente, porque todavía creemos en los milagros, y los milagros siguen pasando, y van a seguir pasando mientras haya fe y haya manifestación del Espíritu Santo, y creemos que eso pasa, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia para anticiparnos a esa realidad? Si queremos ser líderes, hay que asumir toda esta responsabilidad. Eso era lo que yo le quería compartir, aunque hay un poco más de cosas, pero se las voy a dejar. Antes de terminar, hay un video. Hay un video en la presentación que me gustaría que lo vieran. Cuando termine el video, si alguien quiere preguntar o decir algo o tirarme una piedra, está en su derecho. Amén. Si ahí tienen el video y avanzan un poco, lo van a encontrar en la presentación. Solo avanzan. No sé si que tengan o que no tengan conectado el sonido. Quizás, puede ser. Pero son cosas que pasan. Y ese video quiero que pongan mucha atención porque es muy potente. No, ese no es feo. El video, sí. Ahí pasaron. Ahí está. Adelante. Ahí sí. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mari. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante. Estas 2 vidas conectadas no se
conocen y nunca se conocerán. Liderazgo es eso, influenciar en las vidas y marcar la diferencia en ese aspecto. Ha sido un honor estar con ustedes este día, espero haber sido de bendición en este tiempo de actualización, de herramientas, de equiparse. Y nada, muchas gracias por el tiempo y por la atención. La presentación, el video y todo eso queda ahí para que ustedes lo quieran y puedan hacer lo que quieran con ello. Y estamos para servir. Así que Pastor, Luis, a todos, muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Sí. Gracias, Dani, gracias por estar. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Se sienten un poco mejor? ¿Un poco más? ¿Tienen dudas, consultas, algo que le quieran preguntar? ¿Me quedó algo? ¿No? ¿Sí? ¿Mati? Sí, claro. Perdón, solo una acotación. ¿Sí sigue grabando? ¿Estamos grabando? Sería bueno a lo mejor el micrófono para que se escuchara la grabación. ¿Tienes otro? Le pasó esto. Solo una acotación nomás. Perdón que me había metido ahí. Mati, dale. Como sonista. Se me salió la sonista. Acércate. Hola. Hola, ¿cómo están? Está bien. Quería estar cerca tuyo. Sí, Quería saber, no me querés saludar. Perdón. Quedó grabado. Sí. Un meme. Ya va. La pregunta es la siguiente. Respecto a la última imagen que mostraste de la innovación, ¿cómo la iglesia o nosotros como líderes podemos impactar en la vida de los jóvenes innovando, pero sin dejar los principios fundamentales? Porque ante una generación que se deja llevar por las formas más que por el fondo, es súper complejo. Nosotros también intentando abarcar ese gusto juvenil, dejar un poquito esos fundamentos del cristianismo y dejarme llevar por el acaparar más gente esperando que algún día logren ser buenos discípulos, pero simplemente están sin tener una relación directa con Jesús. Perfecto, buenísima pregunta. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, y como les dije hace un rato, no nos dijo cómo. De hecho, la idea del templo como construcción no nació ni con Jesús ni con Dios mismo, nació con David. Y después él no lo pudo edificar, así que lo hizo Salomón. Y después el pueblo de Israel trató de luchar y de levantar el templo, y bueno, después fue destruido en el año 70. De hecho, Mateo 24 habla de eso, cuando habla del crujir de dientes, de las que están embarazadas, encintas, habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Y el templo fue destruido, y bueno, se dice que cuando se construya algunos más de teología dispensacionalista, dicen que ahí va a ser el final de los tiempos, va a aparecer el Cristo, entre otras cosas. ¿Por qué hago este alcance bíblico? Porque finalmente la idea de Jesús nunca fue un edificio, siempre fue una comunidad. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos las personas. En los tiempos de COVID, con pandemia y con encierro, los templos se cerraron, pero la iglesia siguió funcionando. Y eso es importante volver a tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de innovación, tenemos que hablar de innovación en el formato, en la liturgia, en lo que no es santo, por decirlo de alguna manera, pero no en el fondo. El fondo sigue siendo el mismo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y lo tenemos claro. Pero para poder enseñar y ser innovadores, tenemos que entender que probablemente a la gente no hay que traerla, sino que nosotros ir a la gente. Por ejemplo, por dar un cambio. Otra cosa que podríamos hacer es que no solamente para juntarnos y hablar de la iglesia, sino para poder hablar de nuestras vidas o familia. Por ejemplo, o juntarnos para hablar con los universitarios de cómo está yendo en la universidad y cómo podrían de alguna u otra manera ser mejores en la universidad, o de las parejas, y poder hablar de cómo están llevando su relación y cómo están teniendo esta situación sexual en su relación amorosa. Entonces, en esa manera nosotros innovamos y cambiamos el formato, porque una iglesia tradicional y convencional se va a enfocar 100% en culto, reuniones de jóvenes, y hasta ahí vamos a llegar. Pero si lo llevamos más a las relaciones,
creo que vamos a innovar y marcar la diferencia con las iglesias, con los siglos de la iglesia que nos han venido siguiendo. Pero si podemos retroceder a la iglesia primitiva, cuando en el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de las iglesias de Galacia, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corinto, no estaban hablando de un templo como este, un edificio como este. Estaban hablando de una comunidad que se montaba en una casa. Esas eran las iglesias y que compartían lo que tenían, no lo que les sobraba, lo que tenían. Si ellos tenían un pan y venían 5 personas, no es que si les sobraba un pan le daban y se repartían ellos. Ellos partían lo que tenían para darle a los demás. Entonces, quizás deberíamos comenzar a mirar cómo se formó la iglesia para poder replicarla hoy en día y quizás estaríamos hablando de innovación. Porque a lo mejor hemos sido tan religiosos que nos hemos cerrado y creído que la iglesia comenzó desde la Reforma en el año 1500 en adelante aproximadamente hasta el día de hoy. Pero la iglesia no comenzó ahí. La iglesia comenzó mucho antes. Entonces creo que de esa manera nosotros podemos innovar. Otra forma de innovar es poder, y con esto termino de responder, es poder tomar toda la tecnología, es poder tomar todo lo nuevo y compartirlo entre nosotros y hacerlo para nuestra vida como un estilo de vida. Por ejemplo, ir a correr es una forma. Ir al gimnasio es otra forma. Ir al mall a comprar es una forma. El tema es que nosotros decimos, no, pero ¿cómo va a ser cristiano? Vamos y cuando estemos comprando, aparte de decir que está todo caro, aprovechemos y conversemos y preguntemos cómo están. Porque de esa manera innovamos en cuanto a la relación. Jesús lo que quiere es que nosotros a través de las relaciones podamos presentarle a Él. No a través de una liturgia, porque la liturgia fue creada por humanos. Pero la palabra de Jesús es creación divina del Señor. Bueno, y para eso queremos aportar en los grupos pequeños. ¿Cierto? Para eso queremos apuntar en los grupos pequeños. Para hacer lo que tú acabas de mencionar. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Sí? ¿Nico? Micrófono. Ayudante, por favor. Lo apagué, lo prendí. Gracias, sí. Daniel, tengo dos preguntas que están relacionadas entre sí. Una cosa que tú mencionas es que los padres son fundamentales para poder enseñar a los hijos, sobre todo en temas como la sexualidad. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo la iglesia puede ayudar a los padres? Porque si no lo hablan, sobre todo generaciones más antiguas, porque no saben cómo hablar. Y lo segundo que me llama la atención es esta necesidad juvenil de la justicia social o de otros temas. ¿Cómo también los aborda la iglesia o el liderazgo? Que son temas fundamentales de la sociedad. Sí, lo primero es que yo creo que los padres necesitan ser capacitados, pero para capacitarlos necesitamos capacitarnos nosotros primero. Y ahí es donde deberíamos tomar a la gente profesional que tenemos dentro de la iglesia y no tomarlo simplemente como, él lleva 10 años en la iglesia, nos sirve, pero ella que lleva un año, no, porque ella también nos puede servir, porque lo que queremos de ella no es algo netamente espiritual de venir y bautizar a alguien, sino que es lo que ha aprendido en su carrera que nos puede servir. Estoy hablando de psicología, ciencias políticas, abogados, docentes, entre muchas otras cosas más. Entonces, tomarlos para poder capacitar a los padres y enseñarles sobre esto. Ahora, aquí las iglesias se espantan un poco, pero para hablar de sexualidad tenemos que tener a gente que sea experta en sexualidad. ¿Y quiénes son los expertos? ¿Los que han tenido muchas relaciones sexuales? No, los que son sexólogos o sexólogas. Por lo tanto, debemos tomarlos y llevarlos y que obviamente sean cristianos con los principios nuestros para poder hablar de esto, pero hablar desde un comienzo hasta el final. Hablar desde una infección sexual que uno puede tener al tener una relación sexual sin preservativo, porque mucha gente cree que el preservativo es solo para que la mujer no quede embarazada, pero no es solo para eso. Y estoy hablando de padres que desconocen incluso de todo esto y que se espantan y dicen, no, pero es que eso incluso no es ni bíblico. Pero es que en realidad hoy en día tenemos la libertad de poder planificar, pero para eso tenemos que entender que nosotros dependemos de la voluntad del Señor. Por lo tanto, si oramos y queremos y decimos, Señor, queremos esperar, nos casamos pero queremos esperar, ok,
no hay problema, tienen que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, yo creo, querida Nicole, que necesitamos con urgencia una capacitación, pero de profesionales a los padres. No de hermanos o hermanas que lleven mucho tiempo en la iglesia y que puedan tener un poco de tino y un poco de idea, porque ahí nos vamos a caer y nos vamos a caer feo. Y hoy día tenemos muchos jóvenes profesionales que nos pueden ayudar. De hecho, por ejemplo, una matrona podría hablar también de sexualidad, no solamente una sexóloga. Hablando de eso, hace un tiempo atrás, cuando estaba liderando el grupo de jóvenes de mi iglesia local, llevé de manera online a una sexóloga que está en Ecuador, que hace clases en universidades, y nos habló tan claramente que nosotros sentíamos que ya estábamos expertos, pero ella nos dijo, no. Acabo de hacer la mitad de una introducción recién con ustedes. Queda mucho más. Así que tuvimos que seguir todo un año aprendiendo y la verdad es que los padres lo agradecieron mucho. Con respecto al tema de la sexualidad, que también tiene que ver un poco a veces con el tema de la identidad. ¿Cómo poder reforzar la identidad? Porque uno de los grandes conflictos de la iglesia, ¿qué hacemos con el movimiento LGBTIQ+? Con la gente que venga de una disidencia sexual diferente a la convencional, que no sea heterosexual. ¿Cómo lo recibimos? Ok, lo abrazamos, lo amamos, que se sienten, no hay problema. No hay problema. Pero ¿qué más? ¿Cómo lo hacemos más allá? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que debería haber en ellos o en nosotros? Yo creo, sinceramente, que hay que profundizar en la identidad para poder entenderlo, pero no solamente en la identidad en cuanto a la neurología o en cuanto a la biología, sino que también incluso a la teología, a la identidad en Cristo, que me parece súper fundamental. Y con respecto al tema de justicia social y cómo trabajarlo, es un tema bien complejo porque nosotros somos un país punta de lanza en cuanto al movimiento social. Lo que ocurrió en el 2019 en Chile se replicó en muchos países que parecían impensados, entre esos Estados Unidos. Comenzaron movimientos sociales bastante fuertes y hay una polarización de posturas. Lo que yo creo es que la iglesia jamás debe casarse con una postura. Lo que la iglesia tiene que hacer es predicar a Cristo y tiene que enseñar cuáles son los valores cristianos y tiene que mostrarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, qué es lo que nosotros nos mueve como convicción, como cristianos. Pero entrar en la disputa de quién tiene la razón, si nosotros votamos apruebo o rechazo, o votamos por este presidente o por este otro, estamos siendo cristianos o no cristianos, yo creo que en esos debates la iglesia no debe entrar porque no estamos llamados a eso. La iglesia está llamada no a ganar discusiones, está llamada a ganar almas. Y muchas veces no ganamos almas, pero sí tratamos de ganar muchas discusiones, sobre todo por las redes sociales. Soy alguien que ha tenido que ver y vivir todo eso, se lo digo como experiencia. Entonces, hay que hacer clic en todo esto y entender que si hoy día un gobierno de tal postura nos está gobernando y el próximo periodo es de otra postura política, ok. Nos está gobernando y nuestro llamado es a orar, bendecir. Quizás no vamos a estar de acuerdo, quizás sí vamos a estar de acuerdo, pero nosotros como cristianos cumplimos compartiendo y bendiciendo a esas personas. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy día esto está tan fuerte que no sabemos cómo frenar para que no entre en la iglesia. Entonces hay que tener sabiduría para saber qué hablar y qué no hablar. Y con esto termino. La gente suele ser muy hiriente y muy poco tolerante. Y creo que nosotros como cristianos deberíamos ser más tolerantes con los que piensan diferentes a nosotros. Porque el cristianismo no se impone, se presenta. Porque yo presento a Cristo y el que quiere seguirlo, que tome su cruz y lo siga. Pero no lo impongo, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Entonces no nos desgastemos peleando en batallas que no debemos pelear nosotros. Buena. Última oportunidad. Última. ¿No? ¿Estamos? ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias que pasaste. Nos quedamos con el material para compartir. A los que no pudieron estar. Cerramos con dos cosas.
Primero, mucho de lo que dijo Daniel apunta a lo que queremos trabajar este año, que es levantar grupos pequeños, poder formar relaciones. Y grupo pequeño es eso. ¿Por qué grupo pequeño? Bueno, Pastor David lo explicará si puede en su sesión, si le da el tiempo. No hoy día, claramente, tranquilo. Esta era la última vez, ya terminado. A Pastor le toca la semana siguiente. ¿Por qué? Porque se entiende que mientras menos personas yo voy a tener la posibilidad de pastorear de una mejor manera, crear una relación de mejor manera. Así que eso es, no queremos demorarlos más. Estamos muy contentos de haberlos tenido acá. Va a quedar el material grabado, tenemos el material que Dani también nos deja. Vamos a orar para terminar. Gracias por pedirte a la cámara, Seba. Vamos a orar para terminar, así que Pastor, si nos despide con la bendición. Y cualquier información, el próximo viernes desde las 7:30 para tomar su coffee break, y a las 8 parte la clase el próximo viernes. Vamos a estar, se va a subir en las redes sociales esta semana las sesiones siguientes. Ahora sí, Pastor. Qué buena tarde hemos tenido, ¿no? Ha sido increíble, gracias a Dios por lo que nos ha compartido. Agradecemos a Daniel por su corazón generoso de traer una palabra tan actual a nuestra casa. Así que gracias a todos por estar y damos gracias al Padre. Te damos gracias, Dios, por este hermoso tiempo que nos has permitido hoy día disfrutar, Señor amado, y aprender de ti, Señor amado. Gracias por cada persona que nos ha compartido, especialmente Daniel, que nos trajo una hermosa exposición de tu palabra, Señor. Muy actual, muy contemporánea, y lo que necesitamos hoy día como líderes, como iglesia, hacer para que mucha gente sean seguidores de ti a través de tu iglesia, Señor. Oramos, Dios, para ser una iglesia innovadora, Padre, que podamos captar la atención de todas las personas, Señor, y que vamos a ser, oh Dios, como dices tú, sal para esta tierra, Señor. Gracias por permitirnos hoy día aprender de ti, Señor, y esperamos, Dios, que nuestra vuelta a casa vamos en paz, en comunión, en armonía, Padre, y cuando tengamos que repetir estas mismas sesiones, Padre, tengamos la certeza de que causarán el mismo impacto que hoy día ha causado en nosotros. Recibimos este tiempo, te damos gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Set free, now